Una visión más profunda. Mario Sorribas, profesor de OBS Business School del área de marketing, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es. Un placer acompañarles, claro que sí. Bueno, este año España puede marcar un nuevo máximo en la llegada de turistas extranjeros. Podremos alcanzar, según todos los indicios, los 100 millones de visitantes extranjeros. Esto es increíble, ¿no? Hombre, es meritorio, muy meritorio y muy notable porque también es cierto que aunque la tendencia de los últimos años, especialmente después de la pandemia, pues que nos llevó a un incremento muy agudo en los años siguientes a la pandemia, claro, lo importante después es mantener ese aumento, ¿no? Y efectivamente ya en el año pasado, en el 2025, si ustedes se acuerdan, ya se empezaba a discutir si esto se iba a mantener en el tiempo o no. Entonces todas las previsiones apuntan a que sí, y además en un contexto que todos los días lo estamos viendo en las noticias, ¿no? De conflicto en Oriente Medio, etcétera, que genera incertidumbre. Y no obstante, los datos parece que sí, que van a ser esos tan buenos que se predican. Bueno, la inestabilidad en el Golfo Pérsico, en Oriente Próximo, lo que ha provocado también quizá es un cambio de destino o un cambio de flujo, ¿no? También de la demanda, ¿no? Sí, y en este sentido vamos a decir que a España particularmente le ha podido beneficiar esa situación porque, destinos, vamos a decir, más orientales en el Mediterráneo que estaban teniendo un crecimiento relevante en los últimos años, bueno, pues por la cuestión del miedo, por la cuestión de que quizás hay un poco más de incertidumbre, etcétera, personas que vienen de países muchas veces del norte de Europa, de Estados Unidos, etcétera, prefieren, si acuden al Mediterráneo, pues nuestro país que otros países más orientales y más cercanos, por lo tanto, al conflicto, sí. La reciente victoria de la selección española en la Copa del Mundo, en el Mundial de Fútbol, evidentemente da un empujón todavía mayor a la marca España, y lo hemos visto, por ejemplo, ha habido cosas curiosas, ¿no? Como ese incremento de hasta 33 veces las búsquedas de vuelos hacia España, por ejemplo, desde China, ¿no? Sí, desde luego que ser campeones del mundo durante los próximos 4 años no es algo que vaya a perjudicar precisamente al turismo hacia España, al contrario. La cuestión aquí es que ha pasado un fenómeno curioso, lo veníamos comentando con otros profesionales y profesores del claustro. Este Mundial de Fútbol ha sido, vamos a decir, muy espectacular en el sentido de que ha seguido unos patrones de realización y de producción técnica y televisiva muy propios de la industria deportiva norteamericana. Sabemos que es más dada al espectáculo, etcétera. Aquí también, sí, el show pero allí business, como ¿no? Mucho más. Exactamente. Y allí, si se han dado cuenta los oyentes, durante muchos partidos enfocaban a un número importante de personalidades públicas, algunas de las cuales aquí en España ni siquiera son conocidas, pero allí sí, muchos youtubers, muchos influencers, muchos artistas. Todas esas personas estaban presentes en los partidos y tuiteando, interactuando en directo con sus seguidores y, desde luego, recomendando los buenos valores deportivos, pero también de convivencia que el equipo nacional ha mostrado en el campeonato. Y claro, ha sido el equipo que más tiempo ha durado hasta el final, ¿no? Por lo tanto, ya le digo, es muy probable que vayamos a tener visitas inesperadas de todas partes del mundo, pero también de Estados Unidos, que solamente el tiempo nos lo dirá, ¿no? Los datos nos permitirán saber cuánto más turista norteamericano o canadiense ha venido gracias al Mundial. El caso es que España está preparada, la infraestructura española, por ejemplo, de carreteras, de trenes, de aeropuertos, las ciudades están capacitadas para absorber en todo el año, evidentemente no todos vienen a la vez, gracias a Dios, en todo el año tanto personal. Bueno, vamos a desglosar la respuesta. Por un lado, yo le diría que España está preparadísima, es una de las mayores potencias mundiales en esta industria, todos lo sabemos. Tenemos multitud de lugares, multitud de infraestructuras, etcétera. Si algún pero pudiéramos indicar, y son datos también más o menos recientes, tenemos cierto cuello de botella en cuanto al personal.
Es decir, tenemos los datos que nos dicen que el sector, a pesar del crecimiento y del número de turistas que cada año van viniendo, no es un sector que sea capaz de, vamos a decir, retener el talento. Hay contrataciones, sí, pero son contrataciones muy estacionales, muy temporales, y muchas veces nos encontramos con la queja del propio empresario local, ya no le hablo de las grandes cadenas, que dice, oye, es que me falta mano de obra para tanta gente como tengo que dar servicio. Y eso, lamentablemente, solamente se puede, compensar o aquilatar, pues gracias a, por ejemplo, reducir horarios o no mantener una temporada tan larga, en fin, tienes que buscar formas de ajuste, porque si no, desde luego, o incumples la ley teniendo a las personas trabajadoras más rato del que es debido, o pagándoles un sueldo que no es justo y adecuado, ¿no? Entonces, vamos a decir que España está muy preparada. España va a dar seguro la talla este año como todos los demás, pero el coste de eso va a ser probablemente muchas tensiones a nivel de salud emocional de muchísimos profesionales, o desde luego de muchísimos empresarios que no van a saber cómo, de qué recursos sacar las horas para poder cubrir tanta demanda como nos viene. Bueno, el turismo da empleo a algo más de 3 millones de personas en España y ha elevado su peso en el PIB. Estamos otra vez generando una alta dependencia del turismo. Yo he llegado a ver, estos ya son exageraciones, pero críticas de estamos otra vez en el monocultivo del turismo. ¿Hasta ese punto llegamos? Hombre, yo creo que tampoco hay que exagerar. Yo creo que el turismo ha sido durante los últimos 70 años, al menos así lo dicen los libros de Historia Económica de España, una bendición que tenemos, que es estacional y que deberíamos buscar una mayor desestacionalización, sin duda, que deberíamos buscar una mayor, vamos a decir, profesionalización, capacitación, tecnificación de nuestros profesionales, pues sin duda, porque todo en la vida se puede mejorar. Y que desde luego en muchísimos años concretos en donde ha habido crisis, pues ha sido la tabla de salvación de nuestra economía. Ahora, decir que nos estamos volviendo a convertir otra vez en un país de monocultivo turístico, honestamente yo lo pongo en duda. Hay muchos otros sectores, afortunadamente, que están creciendo también muy bien. Y bueno, lo que hay que pensar es que el pastel se haga mucho más grande para todos esos sectores en conjunto, que el PIB de España crezca en todos los frentes, es lo que deberíamos procurar. Si además crece el del turismo, pues bienvenido sea también, ¿no? Esa es una modesta opinión personal. Las olas de calor, la que denominan ahora crisis climática, están poniendo a prueba el modelo clásico de oferta española en el turismo, el sol y playa. ¿Está en riesgo? ¿Hay alternativas? Yo, más que decir que está en riesgo, diría que está poniendo en tensión un poquito, al menos a prueba, una tendencia destacada, y lo digo porque en OBS precisamente hemos publicado un estudio hace menos de un mes sobre el particular. Hay una tendencia bastante grande de turistas que vienen del norte de Europa, de países sajones, etcétera, que están cambiando sus destinos para evitar precisamente los extremos climáticos, ya sea demasiado frío el invierno, demasiado calor en verano. Por lo tanto, algunos de los que podrían haber venido a España, típicamente a la Costa del Sol, a la Costa Brava, a tantos otros lugares, una de dos, o cambian de país y se van a, por ejemplo, y ha crecido mucho el turismo que hoy día recepcionan países como Islandia y Finlandia, curiosamente, o una vez llegan a España intentan buscar destinaciones que sean un poquito menos cálidas, vamos a decir, no sé, turismo rural en el monte, en la cornisa cantábrica, etcétera, a pesar de que hoy en día tampoco es ninguna garantía de nada, porque tenemos 40 grados de temperatura en Bilbao y demás. Bueno, y en Francia, y en Suiza, o en Francia, en Alemania. Exactamente. Fíjese, hace unos días vi un titular, no me acuerdo en qué revista o periódico, publicación extranjera, donde decía que algunos turistas del centro de Europa elegían España para pasar el fin de semana por el aire acondicionado. Es la primera vez que me lo he encontrado esto. Esa noticia ciertamente tiene su lógica, porque uno cuando viaja un poquito se da cuenta que en el norte de Europa
no están las casas, los hogares preparados, los hogares y los hoteles no están preparados para estas puntas de calor tan importantes, ¿no? Yo no recuerdo haber pasado, vamos a decir, tanto calor como en Holanda en un verano, porque estuve en una casa alojado con unos amigos y efectivamente ahí no había aire acondicionado. Pues sí, esa respuesta es también viable. Actividades que también antiguamente se hacían, pues no sé, a cualquier hora de la tarde, visitar tal ciudad, visitar no sé qué. Ahora mismo existe una palabra que se llaman las coolcations, las vacaciones al fresco, o el noctoturismo, que son actividades que la gente hace pues en horas en donde no hace tanto calor. Es decir, también ahí se está detectando una adaptación, ¿verdad?, de los gustos y de los hábitos del turista para hacer cosas que le permitan evitar el calor y no perder tanto disfrute, vamos a decir, de la actividad turística. Y este año además tenemos una novedad interesantísima, que es lo que se llama turismo astronómico, con esto del eclipse. La verdad es que lo del eclipse está eclipsando otras cosas, porque da la sensación de que solamente hay eclipse en agosto y está todo el mundo ahí preparándose para ver este evento, ¿no? Claro, a ver, realmente tenemos otro fenómeno que yo me atrevo a decirle, por un lado la visita del Santo Padre, por otro lado el Mundial de Fútbol, por otro lado el eclipse, cosas que solamente pasan una vez cada tanto y además que pasan por España una vez cada tanto. El eclipse tenemos la suerte este año maravillosa de que lo vamos a poder ver muy bien por una zona muy, muy delimitada que además está perfectamente controlada. Además hemos tenido, vamos a decir, en el país el acierto de organizar localmente puntos de avistamiento, de promoverlo todo, es decir, para el propio turista doméstico, pero también para los que van a venir de fuera, pues yo creo que tenemos una oportunidad fantástica también para promoverlo. Claro, va a pasar este año, no sé, ya no recuerdo cuándo va a venir el siguiente eclipse, pero seguro ya no será el mismo tipo de eclipse. Por tanto, hay que aprovechar. Lo que está pasando también es que está provocando una elevación de precios en las zonas donde precisamente va a tener lugar el eclipse, ¿no? Claro, a ver, todo tiene su parte buena y su parte negativa. Esto es como cuando a una ciudad o a una comunidad autónoma pues le conceden, qué sé yo, la organización de un gran acontecimiento, de un gran Mobile World Congress o de una gran Fórmula 1, pues claro, los precios es ley de oferta y demanda y eso al final a quien más le perjudica es al turista local que para tomarse una caña en esa ciudad pues tendrá que pagar unos céntimos de más. Bueno, se supone que ese dinero de más también es inyección de dinero a la economía y va a repercutir un poco más durante el tiempo. En fin, tenemos que creernos que va a ser beneficioso en el impacto global de la cuestión. Y además es voluntario. El que quiera venir puede venir y el que no, pues lo ve de refilón. Exactamente. Exactamente. Y aquí en España casi todo el mundo suele tener un balcón que da a la calle y puede verlo desde su propia casa también, digo yo. Una pregunta que va unida al turismo, pero no es precisamente de España, sino de Cuba. Las cadenas hoteleras españolas son de las más competitivas del mundo. Ahí están. A partir de este viernes, pues en Meliá, Barceló, dejan de trabajar en Cuba con la red hotelera de las Fuerzas Armadas cubanas. Todo, evidentemente, para evitar sanciones de la administración estadounidense, de la administración Trump. Pero no están dejando un hueco, precisamente, las cadenas hoteleras españolas, un hueco que se corre el riesgo y que además puede ser aprovechado, curiosamente, puede ser cubierto este hueco por cadenas hoteleras estadounidenses como Hyatt, como Hilton, como Marriott. Bueno, esta pregunta que usted formula con tanta inteligencia, yo le diría que tiene una respuesta más política que económica, ¿no? También tiene su derivada económica. Esto es como un poco cuando la derrota de Cuba. O sea, sí. Es cambiar un poder por otro poder. En este caso, un predominio de las cadenas españolas que estaban allí haciendo un muy buen trabajo. Es, digamos, prudente y se entiende que las cadenas decidan ahora mismo retirarse de Cuba porque así lo manda la fuerza mayor, vamos a decir, en este lugar.
Y claro, perfectamente, y conociendo la idiosincrasia de la actual administración norteamericana de la Casa Blanca, lo normal es que no vaya a quedar un solar ahí sin explotarse. Es decir, ahí si se remueve a un industrial, lo normal es que venga otro detrás de él y no va a ser cualquiera. Vendrá uno, vamos a decir, sancionado o permitido por la administración Donald Trump. Pero ya le digo, esto es más una cuestión de gestión y habilidad política que de gestión económica, a pesar de que el impacto económico va a ser relevante en los próximos meses. Eso también lo puedo imaginar. No sé, imagino cotizaciones de bolsa que pueden estar un poco inciertas en estas compañías, pero bueno, hay que pensar también que son compañías que han pasado ya muchas guerras, que tienen solvencia probada, unos modelos de negocio que funcionan muy bien, y que si no pueden operar en Cuba, yo estoy convencido de que encontrarán otras maneras de operar en otros lugares para compensar esas cuentas. Pues Mario Sorribas, profesor de OBS Business School, muchas gracias por estar con nosotros y por sus explicaciones en la mirada económica de Onda Cero.es. Al contrario, un placer y para lo que gusten.